El día de hoy vamos a tener una conferencia que estará a cargo por el doctor Andrés Salvador Zamora Díaz. El doctor es médico radiólogo con una alta especialidad en imagen cardiovascular. El doctor Zamora eh, fue egresado de radiología del Hospital Militar, hizo su estudio de alta especialidad en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México, y es para nosotros un placer y un honor tenerlo aquí con nosotros. El doctor también trabaja actualmente en el Hospital Militar y en varios centros importantes del país. Tiene, puede compartirnos, doctor, y bienvenido. Le agradecemos por su tiempo. Eh, Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Listo. Muchas gracias por la invitación. Eh, es un honor impartir esta conferencia y vamos a hablar esta tarde sobre hallazgos incidentales cardiovasculares relevantes en tomografía de tórax y algunos que pues en la tomografía de abdomen que tengo un caso por ahí que enseñarles. Los hallazgos cardíacos o cardiovasculares realmente son frecuentes en tomografía de tórax que no son dedicadas a estudios cardíacos. Generalmente estos estudios tienen que ser con alguna forma de gatilleo. Hay varias formas de hacer esto, pero esto lo que hace es reducir el movimiento cardíaco. A pesar de que no se obtiene de esta manera, pues son cosas que se pueden valorar, no todas, pero sí se pueden observar y se pueden reportar de manera incidental en los reportes. Eh, los incidentales reales realmente se deberían de llamar así cuando no existen síntomas o signos relacionados al hallazgo encontrado. Es decir, cuando son subclínicos, cuando no hay ninguna evidencia ni sintomática ni al examen físico de que el paciente es portador de alguna enfermedad. Pueden ser relevantes y requerir evaluación adicional o no ser relevantes y realmente que no requiera mayor cosa ni que significan preocupación para el paciente. Estos Doctor, hallazgos no... Sí, un minutito. Yo no estoy viendo su pantalla, solo lo veo a usted, pero no veo, no sé si los otros colegas ya pueden ver la pantalla del doctor. No sé si le da, no se ve, dicen, para que le dé no compartir, sé. doctor. Sí. Ok, 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 No, ok. no se ve, solo se ve la pantalla de él. Permítame, permítame. Ahí sí ya estamos viendo lo que está ahí. ¿Ahora? Perfecto, ahora sí ya Ah, estamos viendo, doctor. ok, disculpa. Gracias. Entonces, como en resumen de esta introducción, pues los hallazgos se pueden observar aunque no sean estudios dedicados al corazón, es decir, que no tengan gatilleo. Eh, Existen incidentes reales que son cuando el paciente no tiene ninguna sintomatología. Pueden ser relevantes o no. Los relevantes obviamente van a requerir algo adicional o seguimiento o algún estudio adicional o que no son relevantes y no implican ninguna evaluación o que realmente si se hace va a ser algo innecesario. Existe un artículo, ya la primera publicación del 2018 y si son actualizaciones del 2021 de la CR, un white paper sobre el manejo de hallazgos incidentales en tomografías de tórax. Los dividen principalmente en dos, en hallazgos mediastinales y cardiovasculares. Los mediastinales, que no vamos a hablar ahora en la tarde, incluyen los ganglios linfáticos y masa, y los hallazgos cardiovasculares, que incluyen hallazgos en el pericardio, en la aorta torácica, calcificación de arterias coronarias y dilatación de la arteria pulmonar. Ya hablando más en tema, comenzaremos con el pericardio. El hallazgo más frecuente tiene que ver con el derrame pericárdico, es muy común realmente. Eh, la, el origen de este es muy variado, está asociado a infección, malignidad, trauma y miocardiopatía. Cuando es en gran cantidad es relevante porque tiene una morbilidad importante.
Este es un espacio virtual del pericardio que cuando se llena de líquido y es muy abundante puede condicionar el taponamiento cardíaco y que es una emergencia. Generalmente nosotros lo vemos y tenemos que reportarlo cuando el volumen de fluido es mayor de 50 ml, pero realmente no hacemos una medición como tal directa del volumen. Se puede hacer en tomografía porque podemos hacer segmentación anatómica, pero realmente lo que hacemos es reportar la separación de las hojas pericárdicas. También podemos encontrar cosas que nos derrame, como el engrosamiento pericárdico. Por ejemplo, en el contexto de un paciente oncológico, un engrosamiento nodular con realce es altamente sospechoso de secundarismo a nivel pericárdico. Y lo otro que encontramos también a veces son los quistes pericárdicos, que son raros en general, pero son la lesión pericárdica más frecuente. Entonces, estas son las imágenes típicas de el derrame pericárdico. Permítame, quiero que vean mi puntero. No están viendo mi puntero, ¿verdad? No, no se mira, doctor. Bueno, en la imagen de la izquierda, que se comporta raro. La imagen de la izquierda, bueno, ambas imágenes son derrames pericárdicos. Permítame. Ahora no me responde esto del todo. Es un video, Bueno, ¿ves? ¿No? no, no, es que no me responde ni la pantalla, ni mi scroll, ni mi Ah, ok. teclado. Entonces, si quiere, deje de compartir y vuelva. Sí. Es que no puedo salir, porque trataba de hacer eso y no saco de compartir tampoco. Pero voy a tratar de cerrarlo, pero puede que me cierre de un solo el programa, el Zoom. Si pasa eso, me voy a conectar de nuevo. Sí, sí, no, no tengas cuidado. Ok, puede continuar. Bueno, disculpe por la interrupción. Entonces, como decía, en ambas imágenes se mira derrame pericárdico. En el caso de esta imagen, es de mucho mayor volumen. Como les decía, no hacemos cuantificación directa del volumen, pero hacemos la medición de la separación. Aquí se mira claramente las dos hojas pericárdicas, entonces medimos esta distancia. Eh, por ecocardiografía los dividen de 0 a 10, de 10 a 15, más de 15 o cuando tiene repercusión sobre la aurícula derecha. Este, aunque no es con video, sí se mira aquí un moldeamiento de la aurícula derecha, que quiere decir que está haciendo efecto de masa sobre el contenido del derrame pericárdico. Este es de menor cuantía. Igual medimos la separación de la barra pericárdica. Obviamente este no tiene ninguna repercusión. Y lo otro es que hay que mirar las características del pericardio en sí. Acá vemos claramente con el contraste cómo realza, pero la pared se mira bien delimitada, fina, sin engrosamiento nodular. Es decir, que es un contenido que probablemente sea probablemente atribuido a algo infeccioso, algo autoinmune, etcétera, pero poco probable que sea relacionado a enfermedad metastásica.
Este es un algoritmo que presenta para el manejo de estas anormalidades pericárdicas, cuando no es derrame, sino que cuando es una lesión ocupante de espacio. En este caso, como les dije, es raro, pero la lesión pericárdica más frecuente son los quistes. Cuando encontramos un quiste común con una densidad menor de 10 UH, pues esto no requiere mayor seguimiento. Cuando encontramos un quiste, cuando la densidad es mayor de DOH, quiere decir que puede ser un quiste complejo, un quiste que tenga una porción sólida, un quiste que haya sangrado, etcétera. O cuando observamos engrosamiento pericárdico, o cuando el fluido es mayor de 50 ml o es muy severo, o vemos francamente datos de que haya repercusión sobre las cavidades cardíacas, sobre todo la aurícula derecha o la aurícula izquierda, o cuando vemos calcificaciones. Entonces, tenemos dos opciones. Si hay alguna enfermedad que lo explique, pues el manejo va a ser dependiendo de esa enfermedad. Por ejemplo, una pericarditis constrictiva, pues se maneja usualmente con ecocardiograma para valorar la repercusión que tiene sobre la movilidad cardíaca. En el caso de que no haya ninguna enfermedad que lo explique, pues ahí sí se debe considerar o una resonancia magnética o un seguimiento a corto plazo por tomografía. La aorta torácica es otra cosa que tenemos que observar en estos estudios de tomografía, aunque no sean dirigidos a la aorta. Por mucho, lo más frecuente que vamos a encontrar, aparte de la enfermedad aterosclerótica, que es muy común encontrar placas ateroscleróticas, ya sea calcificada o no calcificada de la aorta, es la dilatación aneurismática de la aorta. Y es un hallazgo muy importante porque puede tener repercusiones bastante severas para el paciente. Eh, Idealmente se debería de medir o reportar este hallazgo en tomografía contrastada, pero perfectamente se puede hacer en tomografías no contrastadas. Hay ciertas limitaciones, obviamente, al no tener contraste y no ver claramente la limitación de la pared, porque a veces la aorta puede verse grande, por ejemplo, en los casos de aortitis, que es más bien por engrosamiento de la pared y no por dilatación de la misma, pero realmente son casos muy raros. Lo más común es que si la aorta se mira grande es porque está dilatada. Lo importante que tiene que hacer en esto es hacer medida ortogonal de la aorta. Es muy común que la aorta se vea tortuosa, enlongada, sobre todo en pacientes de mayor edad. Entonces es muy importante hacer dobles oblicuos para estar completamente ortogonal al eje transverso o estar de transverso completamente a la aorta y hacer mediciones un poco más exactas. Lo otro importante es determinar en qué localización o qué segmento de la aorta es el que está dilatado. Los diámetros y los criterios para cirugía o no cirugía difieren tanto de localización, pero también difieren también en el contexto clínico propio del paciente. Entonces, a grandes rasgos, una aorta mayor de 50 siempre debe preocupar, sobre todo en aorta ascendente, que ya está llegando casi al límite quirúrgico. Esto es un límite de 55, pero puede descender en casos muy particulares, por ejemplo, en pacientes con Marfan, pacientes que tienen válvula aórtica bicúspide. Y en aorta descendente se toma como criterio límite de 40 milímetros. Esto es tomado directamente de pared a pared, es decir, la medición es desde acá hasta aquí, de la parte interna a la parte interna. Esta no es la ventana, digamos, más adecuada para verlo porque está muy denso el contraste intravascular. La ventana ideal que yo usualmente utilizo para hacer estas mediciones es una ventana similar a la que se usa para valorar hueso, por ejemplo, donde el contenido intravascular o el contraste intravascular se atenúa un poco menos, entonces se delimita mejor y el artefacto de Blooming propio del contenido intravascular hiperdenso se amenora bastante. La otra estructura vascular importante son las arterias coronarias. La enfermedad aterosclerótica de las arterias coronarias es una enfermedad con alta incidencia mundial, la primera causa de muerte a nivel mundial, y es una enfermedad que no se ha podido detener. Sigue más, y lo estamos viendo incluso en pacientes ahora cada vez más jóvenes. Es muy frecuente a partir de los 40, 45, 50 años, es casi muy buena parte de los pacientes van a tener enfermedad aterosclerótica y de 70 para arriba, virtualmente la gran mayoría va a tener alguna placa calcificada. Eh, Se estima que alrededor del 24 al 50% de las tomografías de tórax general se puede encontrar este hallazgo. El reporte eh, usual que se hace para esto es el score Agatston, pero esto solo se puede realizar en pacientes que se le hace un estudio dedicado para eso, ya que hay que hacer mediciones de volumen y densidad de las placas
para determinar un valor que se conoce como score Agatston. En el caso de las tomografías no dedicadas, que generalmente que pueden ser, por ejemplo, tomografías de tórax para screening de cáncer de pulmón o por cualquier otra cosa, seguimiento de cáncer, etcétera, se puede utilizar básicamente dos sistemas. Un score que es visual, que es bien cualitativo, solo se basa en decir ausente, leve, moderado, severo, eh, y eso es apreciación muy cualitativa realmente. Es muy fácil de hacer porque no requiere mucho tiempo, simplemente se observan las arterias coronarias, los recorridos. Obviamente, como esto no es sincronizado, sobre todo la coronaria derecha, a veces es muy difícil verla sin movimiento, pero lo que se logra ver se puede decir tiene leves calcificaciones, moderada o severa. Existe otro método que le llaman el cemento ordinario, que es una suma, o se trata de hacer una evaluación semi-cuantitativa aplicándole un valor numérico. Cero cuando no hay calcio, uno cuando afecta menos del tercio de la longitud del vaso, dos cuando afecta a dos tercios y tres cuando afecta a los tres tercios de la longitud del vaso. Este es un poco más, consume más tiempo, pero es el que se ha validado y el que tiene mejor relación con el score como tal de calcio coronario dirigido. Yo en lo personal, la verdad es que uso el otro score, el score visual, solo digo leve, moderado, severo. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Va a depender sobre todo de la carga de placa coronaria. Quiere decir que si vemos una placa aislada, un paciente de 50 años, probablemente esto sigue siendo bajo riesgo y solo se les da seguimiento clínico, pues no requiere mayor cosa, no requiere ir a angiotomografía, cateterismo, etcétera. Pero sí es importante porque esto aumenta el riesgo cardiovascular, sobre todo en pacientes asintomáticos, que eso es lo importante. Detectar esto en pacientes asintomáticos porque estamos evidenciando directamente enfermedad subclínica. Y lo más importante en esto es que estos no progresen a enfermedad severa, que ya cuando requiere stent, etcétera. Este es un ejemplo de un estudio no gatillado de tórax. Esta es la coronaria derecha. Por mucho, esta es la más difícil de visualizar. Usualmente siempre se mira así cuando no es sincronizada. Incluso en pacientes con frecuencias altas sincronizadas, llega a verse así la arteria coronaria derecha. Pero, como les digo, siempre se mira que si existe una pequeña placa, incluso se aumenta más por el movimiento la importancia de la placa. Y aquí tenemos la circunfleja y vemos una placa bastante focal. Aquí en este caso, este paciente seguramente tenía una frecuencia bastante baja porque está virtualmente sin movimiento la circunfleja y claramente se mira esta placa. En este caso, como les digo, yo solo digo ausente o leve, moderado, severo. Eh, pero es importante porque incluso en encontrar una calcificación, como les decía, es la evidencia directa de que este paciente, aunque esté asintomático, es portador de enfermedad subclínica y esto podría aumentar el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Eh, todavía está bien controversial eh, el, el uso del escorte calcio como una herramienta para tomar decisiones preventivas, pero algunas guías lo toman en cuenta y incluso dependiendo del valor del escorte de calcio, se puede hacer indicación de terapia tipo estatinas, por ejemplo. La otra estructura vascular es la arteria pulmonar. La tomografía puede ser utilizada como un marcador de hipertensión pulmonar. Eh, ya el valor de corte, que usualmente, que la mayoría manejamos, de 29 milímetros en mujeres, en varones, perdón, 27 en mujeres, viene un estudio bastante grande de Framingham, que se midió a 3.171 individuos. Entonces, este es como el valor de corte que utilizamos para reportar dilatación de la arteria pulmonar. Y se ha visto que a mayor grado de diámetro que tenga, mayor grado de eh, hipertensión pulmonar de estos pacientes. Ya se realizó estas mediciones en pacientes con hipertensión pulmonar conocida. Y estos son las sensibilidad, especificidad que se han encontrado en relación a los diámetros mayores de 25, 29,5 y 31,5. Entonces hay que considerar el diámetro máximo del tronco de la pulmonar y en el caso de que tengamos contraste que podemos ver tromboembolismo pulmonar, obviamente reportar la localización y la distribución. Más importante que de la localización y la distribución es hallar o de reportar hallazgos que sugieran que hay sobrecarga del ventrículo derecho, tales como dilatación propia del ventrículo derecho,
el aplanamiento del septum interventricular, la morfología del ventrículo izquierdo por el desplazamiento del septum, o el reflujo del medio de contraste durante la inyección de contraste hacia la cava inferior y a las suprahepáticas. Todos esos son signos tomográficos de sobrecarga del ventrículo derecho, que al final eso es la representación clínica, clínica, perdón, de imagen de la repercusión clínica que está teniendo el tromboembolismo en ese paciente. La enfermedad aterosclerótica de la aorta, como les dije, es muy común. Eh, Más o menos el 53% de los pacientes que se hacen tomografía van a tener algún grado de calcificaciones ateroscleróticas de la aorta. Igual yo suelo siempre reportarlo. Igual uso una escala visual, es decir, leve, moderado, severo, dependiendo de qué tanto se visualizan las placas. Generalmente cuando tenemos tomografía sin contraste, obviamente solo vamos a objetivizar las placas que están calcificadas, pero cuando tenemos contraste podemos observar placas no calcificadas. Una cosa importante cuando tenemos contraste es ver complicaciones asociadas a la enfermedad aterosclerótica. Entre mayor grado de aterosclerosis, mayor la probabilidad que tengan complicaciones relacionadas sobre todo a úlceras ateroscleróticas penetrantes. Entonces, eso se puede ver en tomografía, aunque no estén gatilladas. Otras estructuras que tenemos que, que observar son las válvulas válvulas cardíacas. Permítame. En este caso tenemos una tomografía axial sin contraste, donde vemos calcificación importante del anillo valvular mitral. Este es un corte bastante basal. Esto que están viendo aquí es el seno coronario, es decir, que estoy en la pared inferior de la aorta, es decir, la parte posterior del anillo de la válvula mitral. Esto también se puede reportar igual de una manera visual. Usualmente, cuando hacemos estudios dedicados a esto, podemos hacer algo similar a lo que hacemos en arterias coronarias de medir el calcio, en este caso calcio valvular. Y cabe mencionar que el índice calcio valvular en la mitral no se asocia, es decir, entre mayor no se asocia a estenosis, sin embargo, en la válvula aórtica sí. Por eso es importante, si es posible hacerlo en estudio gatillado, reportarlo. En el caso de estudios no dirigidos a hacer evaluaciones cardíacas, pues realmente yo lo hago visualmente. Leve, clasificaciones leve, moderada o severa, cuando se puede. Recordemos que la válvula aórtica está muy cerca de las cavidades cardíacas y el movimiento cardíaco en tomografías no gatilladas es bastante importante, pero sí se debe reportar todas estas calcificaciones valvulares cuando están presentes. Ahora vamos a hablar sobre los hallazgos cardíacos que no necesariamente son incidentales, o sea, los no incidentales. Este es un grupo de pacientes bastante heterogéneo que realmente presentan alguna sintomatología, aunque no necesariamente una sintomatología cardíaca, pero se le hace un estudio eh, evaluando o valorando alguna cosa en particular, pero de pronto se encuentran cosas cardíacas. Por ejemplo, en la ego incidental de tumores cardíacos. Esta imagen de acá es un paciente con un adenocarcinoma de páncreas, con metástasis ya conocida al hígado. Esto se le hizo, recuerdo que fue por un control y en los cortes del tórax se mira esta lesión ocupante de espacio a nivel del septum interventricular. Esto es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y vemos esta lesión hipodensa con casi realce en el anillo y centro bastante hipodenso que corresponde a metástasis cardíaca. Es rarísimo. Lo más frecuente que vemos de la metástasis relacionada al corazón son relacionadas al pericardio, no propiamente intracardíaca o del músculo cardíaco, como en este caso que está afectando el músculo cardíaco como tal. También hay que tener en cuenta que a veces nos solicitan estudios de tórax para ver complicaciones posquirúrgicas, ya sea para cirugía cardíaca o cirugía no cardíaca. Llámese esto neumonía, infecciones relacionadas al sitio quirúrgico, eh, etcétera. Entonces, en estos casos siempre hay que fijarse en la parte vascular. En este caso, sobre todo en este caso que le estoy enseñando ahorita, que es un paciente posquirúrgico, vemos artefacto metálico a nivel de la válvula aórtica, se le hizo un recambio valvular en la posición aórtica. Eh,
Esta tomografía fue alrededor de una semana, si no me equivoco, postquirúrgico, y el objetivo de esta tomografía no era nada relacionado en sí a la aorta o la válvula. La sospecha del clínico era mediastinitis. Este paciente había estado con fiebre y pensaban ellos, o la sospecha era que había hecho infección en el mediastino. Sin embargo, aquí observamos que muy cerca, esto estoy como a 3 4 milímetros por encima del plano valvular, es decir, de donde pusieron una prótesis valvular, se mira una solución de continuidad de la pared aórtica y una formación de un aneurisma. Todo esto que estaba acá, en la fase simple, se mira hiperdenso, es decir, que era material hemático contenido. Y esto lo que traduce, pues, es una rotura de la aorta, formación de pseudoaneurisma contenido, y esto es una emergencia quirúrgica. Entonces, siempre echar un ojo, sobre todo, pues, si, como en este caso, que hicieron algún procedimiento vascular en sí, a la parte vascular de estos pacientes, no solo dirigido hacia la sospecha clínica de los clínicos. Otro hallazgo bastante frecuente que a veces no se podrían considerar incidentales son los trombos. ¿Por qué no coincidentales? Por ejemplo, el paciente en la A es un paciente que tiene un trombo apical señalado por la flecha. Este paciente seguramente tenía antecedente de cardiopatía isquémica, seguramente tenía un antecedente de un infarto bastante importante y generalmente estos pacientes también ya se conocen porque tienen aneurisma relacionado a la zona de infarto. En el paciente el B es un trombo que está localizado en la argolla de la aurícula izquierda. El caso típico de estos pacientes es un paciente portador o un paciente que se conoce que hace fibrilación auricular, que tiene dilatación de la aurícula izquierda y por esta sí se forman trombos en la orejuela. Entonces, estos pacientes realmente, más que incidentales, yo los considero parte de su patología, es decir, que lo vamos a encontrar bastante frecuente en estos casos particulares. Es decir, si ya saben ustedes que el paciente tuvo antecedente de infarto, fíjense en el corazón. Si hizo una zona de disquinesia que se mueve mal, ahí va a estar éxtasis y se puede formar un trombo. Igual en los pacientes, estos portadores o que son conocedores como fibriladores. El siguiente es un caso que tuvimos recientemente en el hospital por dolor abdominal. Pueden ver en una reconstrucción coronal en fase arterial una imagen hipodensa en la aorta, pero que se extiende hacia el origen de la arteria renal izquierda. En este caso, vemos completamente hipodenso del riñón izquierdo, extracción de la grasa y en las fases subsecuentes nunca perfundió este riñón. Esto mismo lo vemos más claramente en la imagen axial, el trombo dentro de la aorta y con extensión hacia a la arteria que la está cubriendo completamente. Uno se quedaría, pues se trombosó la arteria, ya, pues, pero realmente una trombosis primaria de la arteria renal es muy raro. Lo más frecuente tiene que estar relacionado a eventos tromboembólicos, sobre todo cardíacos, ya sea por endocarditis o por algún problema que se formó un trombo intracavitario. Entonces, revisando en este paciente, en los cortes que se hicieron de tórax, se mira esta imagen acá. O sea, esto que está aquí adentro es un trombo, se mira completamente hipodenso en la fase arterial. Hay que tener cuidado a veces cuando las cavidades están dilatadas, el medio de contraste se mezcla con zonas donde está la éstasis. Entonces, hay que hacer una fase al menos venosa o tardía para confirmar que si ese defecto de perfusión o defecto de llenado persiste, para confirmar la presencia del trombo. Entonces, este paciente acá en particular no era conocido como paciente portador de infarto, pero sí era un paciente que se conocía como fibrilador auricular. Aquí no están las imágenes, pero la orejuela de la aurícula izquierda estaba bien. Y esto de aquí realmente tiene la morfología típica de algo que se llama divertículo eh, apical cardíaco. Eh, la diferencia entre un divertículo, aneurisma, aneurisma, es básicamente la contractibilidad. Los divertículos, al ser verdaderos divertículos, es decir, que tienen las tres capas del corazón, tienen movilidad preservada. Entonces, estos en fase sistólica tienden a contraerse de manera normal. En cambio, los aneurismas, como son dilataciones, lapsas y que pierden generalmente algunas paredes en caso de los aneurismas, tienden a tener disinesia, es decir, que en vez de contraerse durante la fase sistólica, se hacen más grandes o se dilatan. Entonces, esto no lo confirmamos por tomografía, porque esto no es sincronizado, no tiene movimiento ni nada, pero es la apariencia que tiene
por imagen estática nada más. Sin embargo, pues obviamente, sea lo que sea, aquí se formó un trombo y es responsable de el émbolo que vimos en la arteria renal izquierda. Otros hallazgos que podemos encontrar, la imagen de la izquierda señalada por la flecha, eh, vemos una zona de hipodensidad en una fase venosa en la pared del miocardio. Esto es muy raro, yo nunca lo he visto, pero aquí lo que decía este artículo en particular era un paciente que andaba con dolor y que tenía un defecto de perfusión. Aquí lo que están viendo es una zona de isquemia en reposo. Probablemente este paciente fue a angiografía, se le hizo un cateterismo y se vio alguna obstrucción de una arteria, probablemente alguna rama diagonal o la descendente anterior, o en caso si la circunfleja era muy importante de la arteria circunfleja. Yo, las veces que he visto defectos de perfusión en pacientes en reposo, son pacientes que les hago angiografía coronaria y están con dolor precordial. Por eso es que esto de incidentarlo, de verlo así, es inusual. La verdad que nunca lo he visto. Pero algunos artículos pues lo van a encontrar así, como que se pueden ver estos defectos de perfusión en pacientes que se hacen tomografía por otra indicación. En este caso vemos a este paciente que tiene un consolidado en el pulmón izquierdo. Lo más común que vemos realmente es esto acá. Estos son hipodensidades, pero que si ustedes miden esto tiene densidad de grasa. Incluso se pueden observar en fases simples, como depósitos de grasa intramiocardio, en el grosor, en el espesor del miocardio. Sí se asocian a eventos isquémicos activos, es decir, esta es la representación de algún evento y se reemplazó el miocardio normal con tejido graso, pero también se ha visto en pacientes normales y es muy común verlo en zonas del septum interventricular y en la pared del ventrículo derecho. ¿Qué quiero decir con esto? No llamen a esto si lo observan como un infarto, simplemente mencionarlo como un depósito de grasa miocárdica, sobre todo si son tan llamativos como estos, porque a veces, como les digo, en la pared del ventrículo derecho es muy común verlo y yo ni siquiera lo reporto porque no tiene ninguna importancia clínica realmente. Otros hallazgos vasculares, por ejemplo, este caso de dolor abdominal. La sospecha clínica era una diverticulitis y nos encontramos con esto. En la imagen sin contraste, vemos un aneurisma de aorta, aquí vemos calcificación de la pared, pero lo importante de esto son dos cosas. Primero, que el borde posterior del aneurisma ya perdió su morfología normal, es decir, no vemos lo redondeado normal del vaso, sino que pierde la morfología y se mira, es indiferente la pared posterior del aneurisma con la columna vertebral. Lo otro es que vemos diferentes densidades en esta colección que está eh, anterior al músculo psoas en el espacio pararrenal. Todo esto añadido a las fases post-contraste, donde se miran irregularidades de las paredes, aquí se mira como un ahombamiento de la pared anterior del aneurisma, y obviamente midiendo esto medía alrededor de 62 milímetros. Todo esto suma a que este es un aneurisma roto, y esta es la explicación del dolor abdominal de este paciente. Esto es una urgencia. Esto o sea, se tiene que avisar de urgencia a los clínicos, porque en un mundo ideal esto debería superarse de manera urgente. Satisfactoriamente este paciente fue a un procedimiento endovascular como a los 3, 4 días, si no me equivoco, y tuvo una evolución clínica bastante buena. Otros hallazgos cardíacos que fácilmente se nos escapan, incluso a mí se me han escapado algunos por ahí, tiene que ver con variantes anatómicas. Realmente la más común tiene que ver con la arteria subclavia, el origen anómalo de la subclavia, que nace generalmente a la derecha, que nace del arco aórtico distal. Entonces demuestra un recorrido retroesofágico. Esto la verdad que es completamente sintomático en la mayoría de los pacientes. A veces cuando da síntomas lo que refieren es disfagia, que se conoce como disfagia alusoria, pero realmente no tiene ninguna importancia clínica con el paciente. Estos casos que estoy enseñando acá eh, son hallazgos incidentales de venas pulmonares o drenaje anómalo de venas pulmonares. En este caso, tienen una reconstrucción 3D y el axial, donde vemos la vena pulmonar superior que conecta directamente con la vena inominada izquierda. En la gran mayoría de los casos, eh, suele ser una arteria segmentaria, una arteria lobar, lo más.
porque no va a dar ninguna repercusión hemodinámica. Cuando ya supera esto, es decir, que son dos venas del lado izquierdo, dos del lado derecho o incluso las cuatro, generalmente estos pacientes no son asintomáticos, tienen sintomatología y generalmente son pacientes bebés, son neonatos que se diagnostican con drenaje o conexiones anómalas parcial o total de venas pulmonares. Yo en los 9 años que llevo, un caso he visto, que lamentablemente se me pierden las imágenes, de un caso de un paciente de 30 años con una conexión anómala total de venas pulmonares que llegó, me acuerdo, a un turno con disnea, la historia de disnea y sospecha de neumonía. Y nos encontramos que tenía todas las cuatro conectadas a un colector y drenando hacia la inominada izquierda. Pero eso es extremadamente raro. Siempre fíjense que haya dos venas al del lado izquierdo, como en este caso porque tiene la luz del lado derecho, y que haya las dos venas del otro lado. Hay que tener cuidado, sí, porque si ustedes ven esta imagen de acá, este tiene dos de un lado y dos de otro lado. Entonces, esta probablemente sea una vena subsegmentaria o una subsegmentaria. Entonces, aparte de ver que tenga dos a cada lado, o tres del lado derecho y dos del lado izquierdo, fíjense que no llegue nada hacia la inominada. Lo más frecuente es la inominada derecha o véanlo cerca de la cava, en esta zona de aquí. La superior derecha suele drenar directamente así como en esta dirección. Entonces, eso es algo siempre a recordar, fijarse en las venas pulmonares para no encontrarnos algo incidentales. Esto, como les digo, en general es raro y si lo encuentran, que sea una o dos, no va a tener ninguna repercusión. Solamente que sean muchas las venas que drenan de manera normal, va a tener repercusión sobre el paciente. Entonces, en conclusión, los hallazgos incidentales cardíacos son frecuentes, sobre todo las calcificaciones coronarias por el alto índice, la alta incidencia que tiene esta enfermedad a nivel mundial. Y los hallazgos que se suele reportar son las calcificaciones coronarias, la dilatación de la aorta y la arteria pulmonar, la enfermedad aterosclerótica de la aorta, las calcificaciones valvulares, el derrame pericárdico. Estos hallazgos podrían suponer aumento de riesgo cardiovascular o necesidad de seguimiento, obviamente en el contexto clínico apropiado del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Invitamos a todos los asistentes, si tienen preguntas, pueden escribirla en el chat o pueden también abrir directamente su micrófono. Para mientras los colegas formulan sus preguntas, quería saber, doctor, a veces es un dilema, digamos, en cuanto al diámetro de cuando nosotros llamamos que una aorta torácica está, digamos, dilatada y cuando decimos que ya es aneurisma. Ok. Y cuando eso ya es, digamos, que debería de tener un tratamiento quirúrgico. No sé si nos puede orientar un poquito de eso. Entonces, lo más frecuente a nivel torácico es a nivel de la raíz aórtica, que son los senos del plano valvular, los senos de Valsalva, la unión sinotubular y el otro segmento importante es la aorta ascendente. Entonces, esto es bastante, digamos, semántica, pero básicamente la gran mayoría concuerda con que arriba de 40 milímetros se debe considerar aneurisma ya, o en algunos casos le llaman dilatación aneurismática. Hay unos artículos por ahí que relacionan el índice de masa corporal, la altura, el sexo, que son diferentes según las poblaciones. Pero realmente, punto de corte en general, 40 ya se toma como aneurisma, ¿de acuerdo? Eh, Criterio quirúrgico, 55 en la población en general para el aneurisma de la raíz o la aorta ascendente y 50 en casos especiales o incluso hasta 45, por ejemplo, en los pacientes portadores de síndrome de Marfan. Entonces, todos estos pacientes que ustedes vean aneurisma, sobre todo de la aorta ascendente, que es lo que es más fácil medirlo en estos no gatillados, yo les sugiero que hagan o recomienden una angiotomografía dirigida a la aorta. ¿Por qué? Porque hay que ver exactamente si no hay dilatación también de la raíz aórtica. Y la raíz aórtica es muy difícil verla si el paciente no se hizo con sincronización cardíaca, tiene demasiado movimiento, porque cambia muchísimo el manejo, la decisión de la cirugía que van a realizar, si solo tiene dilatación de la aorta ascendente o si también tiene dilatación de la raíz aórtica. Entonces, mi sugerencia es eso, reportar siempre la aorta ascendente
Cuando es muy obvio la raíz aórtica, pueden reportarlo, pero siempre teniendo cuidado porque no van a medir muy bien la raíz aórtica. Y el punto de corte 40, dilatación aneurismática, 50 son de alerta ya. Ok. Bueno, usted ha hablado bastante de cuando un estudio se hace gatillado. Yo sé, pero a qué se refiere, pero también tenemos residentes que no manejan mucho ese término. Si les pudiera explicar un poco a qué se refiere de un estudio gatillado y no gatillado. Ok, entonces el gatillo se refiere a una sincronización de la adquisición con el ciclo cardíaco. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Hay una manera que se llama prospectivo y uno que se llama retrospectivo. Básicamente, retrospectivo es de que ustedes escanean todo el ciclo cardíaco y después la máquina, digamos, ajusta de manera retrospectiva a cada punto del ciclo cardíaco. Y prospectivo es que ustedes escanean una parte determinada del ciclo cardíaco y solo pueden reconstruir sobre esa parte exclusiva del ciclo cardíaco. Entonces, eh, se hace esto para reducir completamente el movimiento de las estructuras cardiovasculares, sobre todo el corazón en sí, pero también las cosas que están cerca, por ejemplo, la raíz aórtica, las arterias coronarias. Si no hacen esto, ustedes están adquiriendo el corazón latiendo constantemente. Entonces, ustedes adquieren, digamos, en 5 segundos y el corazón hizo 3 4 latidos, digamos. En cambio, cuando ustedes están adquiriendo de manera sincronizada, el equipo adquiere, digamos, en esta fase, no vuelve a adquirir hasta que se vuelve a poner en esta otra fase y así sucesivamente cuando lo hacen, por ejemplo, en prospectivo, si quieren escanear todo el corazón. O escanean así completamente cuando el corazón está completamente latiendo y después la máquina solo hace a la inversa. Dice, ok, esta parte corresponde a tal parte del ciclo cardíaco, entonces hace reconstrucción en ese momento de la adquisición. Después la hacen cuando está más contraído y así sucesivamente en todo el ciclo cardíaco. No, no escucho, doctor. Perdón, la doctora García nos pide que si puede ponerle una imagen axial a dónde medir para las Ah, ok. dilataciones. Creo que Y la pregunta del derrame pericárdico, ¿no? Sí. sí, también preguntan cómo medir el derrame pericárdico y la doctora también pregunta cómo medir la parte O- esta de la aorta, la raíz de la aorta. La medición del derrame pericárdico va a depender de la distribución. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, esto que está acá, esto está en la pared lateral. Generalmente esto se mira bastante bien en el No, axial. no estamos viendo, doc, solo vemos Ah, perdón, sí. para que le dé compartir, por favor. Ok. Entonces, va a depender de la localización del derrame. Por ejemplo, en este caso que les enseñé acá, este derrame que está en la pared lateral, en axial se mira bastante bien. Pero si es un derrame que solo está en la parte inferior, por ejemplo, acá. Esta es la pared inferior. Entonces, eso en axial ustedes no lo van a ver porque lo van a ver de manera oblicua, entonces no van a poder cuantificar adecuadamente. Pero eso que lo están viendo perpendicular, lo van a hacer perfectamente. Cuando es así como está esto, pues la verdad es que lo van a ver en cualquiera de los planos, porque esto es un derrame global que está en la pared lateral, anterior e inferior. Entonces, idealmente tienen que buscar donde esté mayor la separación. Supongamos en esta imagen acá, la mayor separación es esta parte de acá y lo hacen de manera perpendicular. Entonces sería la medida de acá hasta acá. Y eso es lo que reportan, separación de hojas pericárticas de tantos milímetros. Como les dije, menor de 10 es leve, 10 a 15 moderado, mayor de 15 severo o cualquiera de estas medidas, pero que tengan evidencia directa de repercusión sobre las cavidades cardíacas, como este ejemplo que les decía a ustedes acá. Si ustedes ven que está colapsada una cavidad, eso aunque tenga 5 7 lo que sea, va a ser siempre severo porque tiene repercusión hemodinámica sobre la cavidad cardíaca. Ok, nos pregunta la doctora Ibis Palacio, dice muy bonita la charla, doctor Zamora. Muchos artículos de doctoras te indican que tenés que reportar las calcificaciones coronarias por el riesgo cardiovascular que conllevan, pero no indican usar clasificaciones moderada o severa, o mejor dicho, ninguna. Los hallazgos descritos y sugiero considerar score coronario
cuando creo que lo amerita. ¿Tiene usted una tabla con la que me pueda guiar o seguir? Nos dice respecto a la... Entonces, mire, las dos maneras que se hacen es como les explicaba, una manera visual que es meramente cualitativa o esta manera semi-cuantitativa. Esta semi-cuantitativa es la que ha tenido mayor validación porque se ha validado en estudios ya, o sea, haciendo esta manera con score de calcio en estos pacientes. Entonces, esta es la que sugieren sobre todo para, por ejemplo, en el LONRAX, que es el protocolo de screening de cáncer de pulmón, utilizar esta manera. Yo, como le digo en lo personal, no lo uso. Es mucho más rápido hacerlo de la otra manera, como ausente, leve, moderado, severa. Y ahora, a posterior, ¿qué paciente debería ir a un score de calcio? Realmente, la información sobre el uso como tal del score de calcio, incluso en pacientes eh, que ya se conoce un cierto riesgo cardiovascular mediante otra manera clínica, por ejemplo, el score de Framingham, es bastante variada. Hay guías que ni siquiera mencionan el score de calcio como útil, hay otras guías que sí lo mencionan. Entonces, va a depender realmente del manejo del cardiólogo. Es decir, usted reporta severo, por ejemplo, y el cardiólogo lo ve, probablemente sí le mande, pero a uno que ve el leve, probablemente no lo mande realmente y realmente no está dilucidado claramente, sobre todo si el paciente es asintomático, que eso es algo muy importante. El score de calcio es una técnica de screening para evaluación de riesgo cardiovascular. Si el paciente es asintomático, siempre o sea, se va a justificar de alguna manera, porque si tiene algún factor de riesgo, por ejemplo, su familia a muy temprana edad, tiene algún antecedente por ahí, o tiene una dislipidemia, que es lo que más o menos es más constante en estas guías internacionales, pero si el paciente es sintomático, ese paciente no debería de ser considerado para score de calcio realmente. Sí, correcto. Sí, como sabemos, como dijo el doctor, el score de calcio es un estudio de screening para pacientes que son asintomáticos, ya Exacto. para revisar su riesgo que si le puede dar infarto en los próximos 5 años, según la cantidad de volumen que tenga de las calcificaciones. Respecto a eso de los scores de calcio, doctor, este, ¿hay algún valor del score de Agatston que recomienden, digamos, en un paciente que sea asintomático, hacer una angiotac coronaria, digamos? Como Asintomático. asintomático, alguien que le hagamos un score de calcio, a cuál, digamos, nosotros, con qué valor de score de calcio, más o menos, pues, podríamos nosotros recomendarle que se haga una angiotac coronaria, aunque sea asintomático o tiene que ser sintomático el paciente. Buenas Eh, tardes. Voy a interrumpir un segundito antes de que pasen soy la doctora Argüello. Solo quería aportar un dato de cuando estén reportando las calcificaciones incidentales coronarias en un paciente, tomografía de tórax por cualquier otra razón. Uno de los factores más importantes que ahorita se le pasó al doctor fue ser fumador. Fumador está comprobado que es uno de los factores de riesgo más importante cardiovascular, que siempre hay que mencionarlo. Acá en Colorado, todo paciente que se le encuentra calcificación coronaria, que tiene historia de fumado, por todos los screenings que se hacen, se va al cardiólogo y todos ellos empiezan con tratamiento por su alto riesgo. Y mientras no dejen de fumar, que muy, muy difícilmente dejan de fumar. Entonces, eso también hay que incluirlo siempre. Creo que en todo, no solo más que un valor de Agaston, que ya es dirigido con el score de calcio, que ahorita el doctor puede contestar eso, pero sí siempre tomar eso en cuenta dentro de la historia clínica. Gracias, doctor. Fíjese, mira, hay un paper de un par de años que trataron de hacer como un resumen de todo lo que se conoce o todo lo que está publicado en diferentes sociedades sobre el uso del score de calcio para guiar las terapias. Eh, y realmente, como les digo, es muy variado. Hay unos que lo toman en cuenta, otros que ni siquiera lo mencionan en ninguna parte de su guía. Y cuando lo mencionan, generalmente los valores que mencionan no lo mencionan para indicar a una angiotomografía, porque son pacientes asintomáticos, sino que lo indican
para decidir el uso de estatina o aspirina, porque, como les digo, son pacientes asintomáticos. En teoría, no deberían de tener como tal lesiones. Entonces, realmente no hay un valor como tal para decirle, este paciente tiene que ir a tomografía. Yo creo que en la práctica probablemente sí se la manden, sobre todo si ya supera el riesgo leve, es decir, son pacientes que andan por encima de 100. Eh, y aquí la otra controversia. Tampoco hay un valor de score de calcio, y esto lo digo también, por ejemplo, pacientes que vamos a hacerle coronarias, cuando encontramos valor de calcio de 1000, 2000, 3000, etcétera, no hay ningún score de calcio en valor superior que te diga, mira, mejor no le hagas el score de calcio, hacerle la angiografía invasiva, porque este paciente probablemente sí lo tenga. El problema de hacerlo con score de calcio alto es que el artefacto que da las placas calcificadas es bastante importante, entonces eso limita un poco la evaluación de la arteria coronaria. Pero se hablan de dos valores de corte de 100 y de 1000, pero realmente yo lo he hecho con valores de 2000, 3000, porque son pacientes que el cardiólogo quiere estar seguro de hacer la angiografía, por ejemplo. Entonces me dice, hacelo y vemos, pues. Y realmente sí se mira bastante bien. Esto de este corte de calcio superior también es bastante controversial. Y como les digo, en la guía que está ahorita, ninguno habla en favor de la angiotomografía, sino que para el uso o la intervención de estatina o aspirina, eh, porque son pacientes asintomáticos que en teoría no deberían tener la enfermedad como tal, obstructiva por lo menos. Ok, perfecto. A los otros colegas, si tienen preguntas, porque realmente este es un tema muy interesante y, digamos, nosotros como radiólogos que hacemos radiología general, estamos viendo, es decir, el corazón lo tenemos ahí de frente todos los días y muchas veces no nos limitamos solo a describir a veces el tamaño de algunas pocas cosas, pues, pero hay un sinnúmero de enfermedades que nosotros sí deberíamos de por lo menos mencionar al cierto grado de alteración. Este, Doctor, no sé si en su experiencia, ¿verdad? En su hospital, no sé qué tanto tienen hallazgo de complicaciones cardíacas por infarto. No sé si miran bastante, por ejemplo, este síndrome de Dressler, que son problemas inflamatorios autoinmunes que se presentan varias semanas después de los infartos o rupturas de septo o ventrículo. No sé qué Fíjate tan que yo, frecuente debe ser eso en los centros que tienen que tratan pues pacientes con infarto. fíjese que no he tenido ninguna complicación así. En el instituto sí vimos un par de una perforación de un apex y una perforación de un septum, pero acá no lo he visto. No, sinceramente, no he visto complicaciones. Las complicaciones que he visto han sido sobre todo complicaciones posquirúrgicas, como la que mencioné, esa del aneurisma de la aorta ascendente, pero poscateterismo, que recuerden, ¿no? Hubo una vez una perforación cuando intentaron hacer una plastilla de la mitral, si no me equivoco. Perforaron el septum, pero no pasó a tomografía, es decir, lo repararon inmediatamente. Desde la sala de hemodinamia pasaron al quirófano. Ok. No sé, alguno de los otros colegas este, que miran bastante tórax, no sé si tienen alguna pregunta o algún aporte, sería importante. Pueden abrir su micrófono sin ningún problema. Yo Este, quería dar un aporte más también sobre el esófago. Em, Cuando yo estaba haciendo la residencia, siempre fue en la escuela que hemos tenido si el esófago no hables nada más que si tener un tumor, pero el esófago no debería por qué haber gas dentro del esófago si el paciente está en supino. Si vemos el esófago un poco dilatado con gas o líquido o un nivel hidroaéreo, esa persona tiene sospecha, ya hay que sospechar de una dismotilidad. Y sobre todo en ya pacientes mayores de 40 años, que está probado que el 30% de los adultos tenemos aspiración silenciosa y eso va a conllevar a una fibrosis
a la Disculpe, doctora, que se cortó. Tenemos una aspiración realizarle silenciosa ahí. pues su esofagograma adecuado o el estudio, ¿verdad? Adecuado, mandarlo con el gastroenterólogo para ver eso. Sí mencionado, no hay nada, digamos, objetivo, pero también cuando vemos muchas reticulaciones basilares bilaterales, a veces bronquiectasias, pero no hay fibrosis en sí, hay que sospechar la aspiración recurrente. También muchas veces vemos calcificaciones puntiformes que son como bien lineares, y esas son las osificaciones dendríficas pulmonares, que es secundaria a la aspiración crónica recurrente. Si tenemos todos estos datos perfectamente, como radiólogo podemos poner, hay signos de aspiración crónica recurrente. No quiere decir de que el paciente va a andar caminando y anda eh, aspirando, pero sobre todo cuando están dormidos, sobre todo los pacientes de sobrepeso, que tenemos muchos de esos pacientes en Latinoamérica. Y el paciente, si ustedes le preguntan, te va a decir si me levanto tosiendo. A veces a medianoche estoy dormido y estoy tosiendo. Todo eso es la microaspiración y la microaspiración recurrente, además del daño pulmonar. Cuando es tan crónico, también hay, el doctor mencionó con medir la arteria pulmonar, la aspiración, que una de las razones muy, creo, poco tomada en cuenta la hipertensión pulmonar por aspiración o muy eh, pasada desapercibida, pero sí podríamos hacerle el cambio un poco al paciente cuando agregamos todos esos datos extras en nuestro reporte. Doctora, disculpe, hay unas partes que no se escuchó bien, como que se cortó. Entonces, como para recuperar un poco la idea, nos dice que los esófagos no deberían de tener aire en el paciente cuando está acostado. Y si vemos aire, podríamos decir, usted habla de aspiración, podríamos nosotros, Una dismotilidad, sí, correcto, correcto. podríamos decir como que tiene reflujo, pues en términos. Sí, como por la tomografía no estamos viendo activo, ¿verdad? El movimiento, no podemos usar la palabra reflujo y ocupar dismotilidad. Está correcto porque ya luego se le hace la pHmetría o lo que se le debe de hacer, ¿verdad? Ya eso el clínico decide, esofagograma, lo que necesitemos, pero sí dismotilidad, porque un paciente, una persona, yo le hago un tórax a una muchacha de 22 años y tiene dilatado el esófago y con líquido, eso no es normal, sobre todo a una persona de 20 años, ¿verdad? El esófago tiene que estar siempre normalmente sano, colapsado. Si la paciente tomó agua, incluso si estamos haciendo abdomen y le dan agua y todavía tiene agua en el estómago y ven líquido en el esófago, también eso es un esfínter que no está funcionando. Eso no debería pasar normalmente, fisiológicamente. Entonces, son datos pequeños que puede hacerle el cambio un poco a los pacientes. Ok, muchas gracias, doctora, por su aporte. Ahorita me estaba acordando también algo importante que mencionó el doctor, que nosotros lo vemos comúnmente y no lo reportamos, que el reflujo de contraste en la vena cava inferior y a veces que llega hasta la vena suprahepática, y a veces incluso uno mira la morfología pues con el contraste del hígado, es decir, un reticular todo feo, a veces que Sí. vemos, es decir, esos son datos de insuficiencia cardíaca derecha. Eh, Corríjame, doctor, si estoy equivocado, Así, pero eso es una cosa importante que uno debe de mencionarlo, ¿verdad? Porque ya, es decir, que haya reflujo del contraste a la vena suprahepática, eso pues no es normal, pues. así es, Esos son así datos es. que lo vemos y usualmente no los reportamos. Así es, dato de sobrecarga o falla cardíaca derecha. La doctora García pregunta, ¿los tumores se pueden presentar a nivel los tumores del músculo cardíaco? Realmente los tumores cardíacos en general son raros. La lesión tumoral más frecuente del corazón en general, no solo del músculo, sino en general del corazón, son metástasis.
en particularmente que afectan al músculo. Cualquier metástasis, le mostré el caso de ese de un adenocarcinoma de páncreas, pero aparte de la vía hematógena también no puede ser directo, sobre todo cánceres de mediastino, los cánceres de pulmón que están cerca del miocardio pueden invadirlo localmente. Primarios del músculo, sarcoma, lipomas, leiomiomas, sobre todo estos leiomomas se ven bastante, no bastante frecuentes, se ven a veces en etapa neonatal, en algunos síndromes como en esclerosis tuberosa, por ejemplo, que forman bastantes tumores a nivel del músculo cardíaco, que ahí es importante la resonancia para diferenciar entre leiomioma y lipoma. Pero la gran mayoría de los tumores siempre van a estar intracardíacos, realmente, es decir, intracavitarios. Y ahí el primario más común es el mixoma de la aurícula izquierda. Em, Correcto, y también digamos que el mixoma, aunque es un tumor que es poco frecuente, es un tumor, pues que me acuerdo yo que produce interleucina 6, es decir, eso se acompaña al paciente con síntomas como un proceso infeccioso, pues pueden tener fiebre y todo. Bueno, Lo que pasa es que el mixoma realmente ahora no está claro que si un tumor o si es un trombosis mezclada con zonas de endocarditis, porque es muy frecuente que estos tumores lo abran, te reporten mixoma y que reporten que de pronto cultivaron algo dentro del tumor. O sea, lo que pasa es que como es algo que está dentro de la cavidad, fácilmente se va a infectar, fácilmente se va a trombosar. Y ese es el riesgo de estos tumores que sueltan émbolos y pueden causar isquemia cerebral, isquemia paradójica si acaso tienen un cortocircuito intracardíaco, por ejemplo. Eh, la doctora pregunta, doctora Palacio, la diferencia entre receso pericárdico normal con engrosamiento pericárdico aumentado de tamaño. No tengo la lámina ahí, pero sí sería interesante, tal vez se la comparto al doctor o al grupo del hospital para que la comparta con el resto. Ya se conocen, es decir, hay ciertos recesos que son conocidos. Uno bastante común que se puede confundir con ganglios, por ejemplo, es más o menos esta zona de aquí, donde se asciende hacia la aorta, que se mira como una densidad ahí. Entonces, aquí la clave es, primero, que sea un sitio ya conocido, es decir, que anatómicamente se conozca que es un receso pericárdico. Y dos, estos nunca tienen que tener densidad que no sea líquida, porque si estos se llenan es por líquido pericárdico. Entonces, esas son las dos claves. Cualquier cosa que sale de eso, es decir, que no está en el sitio conocido como un repliegue y que tenga una densidad distinta a líquido, esto puede ser patológico. Ya llámese esto un engrosamiento pericárdico o un ganglio aumentado de tamaño. Eh, ¿Cómo decir que hay algo extracardíacos? Pues no sé a qué se refiere exactamente, si a las calcificaciones coronarias, a la aorta, no sé exactamente casi si me puede aclarar un poco esa pregunta que no queda claro. pueden abrir también, doctor, el micrófono, no hay ningún problema, igual a veces puede ser más rápido Sí. que escribirlo. No sé si el doctor Torres tiene alguna pregunta. También, el que si quiere compartir algo, doctor, puede decir aquí, puede compartirlo también, ¿verdad? Si tienen alguna imagen. Al doctor Torres me refiero, que me estaba consultando algo, pero no se escuchaba bien. No sirve el micrófono del hospital, dice, ok. Bueno, entonces si ya no tienen más preguntas, no sé si quiere dar algún mensaje final, doctor Zamora. Pues, Pero hay eh, una pregunta aquí, dice, mi sí. pregunta eh, es ¿dónde usted traza la línea entre, entre ser exhaustivo y generar una cascada
Ok. Diagnóstico poco relevante. No lo Pues entiendo. va a depender de la edad en sí realmente. Por ejemplo, les digo, es muy importante las dilataciones de la aorta, eh, sobre todo ascendente, que es lo que pueden medir con más eficacia, y la descendente. Entonces, si está dilatada, definitivamente la medida 45, 50, yo creo que sí amerita ir a ver bien esa aorta, sobre todo si tienen muchas dudas a nivel de la raíz aórtica, porque eso cambia mucho el manejo de los pacientes si tienen solo aneurisma aórtico ascendente o también de la raíz como tal. Y obviamente, pues, no sé, en particular, por ejemplo, si ven un trombo intracavitario, eh, ven, no sé, alguna dilatación de un vaso importante, por ejemplo, un aneurisma de una arteria coronaria que se pueden ver fácilmente, incluso en pacientes no gatillados. Esas cosas en particular sí creo que llaman la atención, pero, por ejemplo, calcificaciones de la aorta torácica, sobre todo en pacientes de mayor edad, pues realmente es muy común encontrarlo. Dice la doctora Carla López, en los traumas cerrados de tórax en pacientes con hemotórax masivo, ¿cuándo sospechar que atención sobre las cavidades cardíacas? Pero realmente no he visto motoras que tengan como tal compromiso hemodinámico sobre las cadenas cardíacas, porque desplazan antes que creo que el pulmón y en todo caso a todo lo cardiovascular. Ahí el riesgo es que tenga hemopericardio asociado. Ahí sí. Si tiene hemopericardio asociado, sí, probablemente sí vaya a tener una repercusión hemodinámica, incluso bastante temprana, como les digo, en pocas cantidades de derrame pericárdico. Y eso es una urgencia. Tienen que ir a drenar hacer una ventana pericárdica para decongestionar el taponamiento cardíaco. Sí, correcto. Como dice el doctor, digamos, ahí el término más correcto sería el de taponamiento cardíaco y el sangrado, pues, a nivel del pericardio. Mm. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos, doctor Zamora, por su excelente No, clase. Realmente es súper interesante porque, como les mencioné, todos los días estamos viendo nosotros el corazón hasta cierto punto, pues los radiólogos nos habíamos alejado bastante del corazón porque, digamos, lo habían tomado más que todos los cardiólogos, pero lo felicitamos a usted y a los otros colegas que se dedican bastante a la parte cardíaca y que nos ayuda, digamos, a recuperar lo que es la imagen cardíaca para la radiología. Muchas gracias y le agradecemos pues por su excelente presentación. no, gracias a ustedes, gracias por la atención a todos y gracias por la invitación, doctor. Muchas gracias y lo esperamos para las próximas conferencias y le estaremos avisando. Muchas gracias y buenas noches.